Buenas tardes, ¿cómo están todos por acá? Ya comenzó, Rosana. Ya comenzó. Buenas tardes. Bienvenidos. Saludos. Bienvenido, señor. Bien, señores, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Nuestro tercer encuentro de tres que vamos a sostener el día de hoy. Con este cerramos el ciclo básico y ya luego del encuentro van a tener una semana prácticamente para desarrollar las tareas del día de hoy. No sé si tienen alguna duda o aclaración sobre los puntos vistos la semana pasada, que Se quieran escucha como un aclarar. eco, ¿eh? ¿Se escucha un eco? Sí. Por lo menos yo lo oigo. No estoy usando los ecos, vamos a utilizarlo por si acaso. Mejor. Ah, Por favor. Eh, Todavía escucho como el eco. Confirmar, sí, para validar si es algún tema del compañero. Jefe. Aquí se escucha bien. ¿Escucha bien? ¿Alguien más, por favor? Adicional a Carlos. Se escucha bien eso, profe. Sí, se escucha bien. Déjeme salir y entrar. Sí, verifique, sí, por allá. A ver si hay algún tema. Excelente. Bueno, pues vamos a ir iniciando, señores. Miren, en la unidad 4 que recién habilitamos, ustedes tienen acá el contenido que vamos a estar viendo hoy. Iniciamos con un breve resumen que deben realizar en este foro de la unidad 3, perdón, este foro de la unidad 4, pero que es relacionado al contenido, a la información aprendida en el conocimiento adquirido en la unidad 3. Bien, ¿cuál fue ese conocimiento? Estuvimos hablando la semana pasada sobre fórmulas, sobre funciones, sobre formatos, sobre tipos de datos, ese número de información ahí bien interesante que vimos la semana pasada. ¿Bien? En esta semana vamos a ver lo que es el manejo de datos en la unidad 4. En la guía específicamente vamos a estar trabajando con el concepto de ordenado y filtrado de datos, que aunque muchos dirán, wow, eso es algo bien básico, ordenado y filtrado de datos, pero tenemos múltiples formas de nosotros aplicar tanto el filtrado como el ordenado de datos, y básicamente eso es lo que venimos
a visualizar de manera práctica en esta unidad. Aunque el contenido de la unidad no se limita solamente a ese contenido, pues acá en la guía didáctica van a encontrar tópicos desarrollados de manera teórica sobre el tema de validación de datos, análisis y consolidado, entre otros, que lo colocamos acá a modo de introducción y los cuales se van a estar visualizando en el módulo intermedio de manera práctica. Bien, entonces por cuestiones de tiempo, vamos viéndolo de esa forma. Bien. Entonces, acá algunos de los tópicos que vamos a ir trabajando. Y la idea es que vayan visualizando el contenido un poco más detenidamente ustedes. Ya en lo que respecta a la parte del filtrado de los datos, aquí sí se visualiza un ejemplo un poquito más claro, específico en base al contenido que tenemos acá ubicado. Líderes, por favor, su micrófono en mute para que así la grabación se mantenga con la mayor calidad posible. Ok, entonces acá lo que visualizamos es una especie de nómina ficticia, bien, la cual se le va a aplicar un ordenado filtrado. Básicamente, cuando trabajamos con el ordenado de los datos se aplica a los datos como tal, mientras que el filtrado de los datos se aplica al encabezado de la tabla. Bien, a este encabezado se aplica el filtrado de los datos. Básicamente la diferencia en base a qué se aplica en cada caso. En ninguno de los casos la información se elimina. En el ordenado la información se mueve para cumplir con el orden indicado. Y en el filtrado la información que cumple con la condición es la que se muestra. La que no cumple se mantiene oculta hasta que ese filtro cambie o se elimine. Bien, el filtro como tal. Entonces, básicamente acá a ese contenido se le va a colocar a través del menú datos, tenemos la opción de filtrado. Y van a notar que en el encabezado de la tabla van a ver estas pestañas que se adicionan a cada columna. Estas pestañas nos permiten a nosotros aplicar filtrado por columna al contenido de la tabla. Yo puedo tener un filtro básico o un filtro simple que está limitado específicamente a una única columna dentro de la tabla, y puedo tener un filtro compuesto, que es ese filtro que se aplica a más de una columna dentro de la tabla. A mayor cantidad de filtros yo aplique a las diferentes columnas dentro de la tabla, eso va a repercutir en una menor probabilidad de que alguno de esos registros cumplan con la condición. Por ejemplo, de aquí debajo podemos visualizar que se tomó como ejemplo el departamento como columna. Acá se quita el cotejo de Select All para que no se seleccionen todos. Y se especifica que yo quisiera acá que se visualizan solamente los registros que cumplen con el departamento admin o ADN. Entonces, cuando yo aplico ese filtrado, miren acá cómo se muestran específicamente esos 4 registros, que son los que cumplen con esa condición dentro de la columna departamento. Una forma también de yo poder identificar de manera visual en base a qué columna se está aplicando el filtrado es que en la pestaña que se adicionó al momento de aplicar el filtro, luego de seleccionar el dato a través del cual yo quiero filtrar, aquí se adiciona una especie como de embudo en la misma pestañita. Aquí si lo visualizan, se ve diferente a estos. Bien. Entonces, visualmente yo puedo identificar en base a cuáles columnas se está haciendo el filtrado de los datos en este caso. Entonces, otro filtro que yo hubiese podido aplicar acá puede ser, por ejemplo, acá puede ser el de edad, que aquí yo pudiera indicar que me muestre los registros que estén por encima de 40 años de edad. Si yo hiciese eso, por ejemplo, ¿cuáles registros se mostrarían? ¿Quién me podría indicar? ¿Quién se anima? ¿Cuáles registros se mostrarían?
adicional admin sea mayor a 40. Por presidente, vicepresidente y gerente. En las dos primeras acertó. En la última falló. Porque hablamos de mayor de 40. No mayor o igual. ¿Me doy a entender? Perdón. Sí, perdón. Lo que pasa es que había escuchado 29, pues estaba en otra cosa. Ok. Tranquilo, no hay problema. Pero este punto es bien importante porque dependiendo del símbolo que yo coloque, así yo tengo un símbolo de mayor, también tengo un símbolo de mayor igual, y dependiendo del que yo elija, puedo o no incluir un valor dentro de los que quiero que cumpla con la condición. Bien. Entonces, eso por ese lado. Al igual que en módulos anteriores, acá se cuenta con material audiovisual pregrabado, tanto para el ordenado de los datos como para el filtrado de los datos. Pueden utilizarlo para realizar la actividad paso a paso que dice esta actividad práctica. Esta actividad, vamos a abrirla por acá para mostrarla. Acá tiene unas cuantas hojas aquí debajo. Ella tiene unas 5 hojas específicamente para el ordenado de los datos, son estas que están aquí, y 5 hojas específicamente para el filtrado de los datos. Entonces, por ejemplo, acá yo me está pidiendo que ordene la base de datos según la categoría en forma ascendente. Importante yo analizar bien la instrucción que se me está dando. La instrucción me va a indicar en base a qué columna yo quiero o cuáles columnas yo quiero aplicar el ordenado y de qué forma yo quiero aplicar el ordenado. Recuerden que el ordenado dijimos que se va a aplicar al grupo de datos. Entonces, por eso yo debo hacer la selección del grupo de datos sin el encabezado. Entonces, para yo hacer la selección acá, lo voy a hacer con Control Shift, flecha hacia abajo. Y ya aquí, de manera rápida y sencilla, yo tengo seleccionado todos mis datos. Luego de ello, tengo dos opciones. O lo hago a través de la pestaña de inicio, en la sección de edición. Aquí tengo el área de ordenado y filtrado de datos. O si prefiero hacerlo por el menú datos, aquí tengo la sección de ordenar y filtrar, que me da acceso a todas esas funciones. Lo regular utilizo esta forma acá, porque es más como accesible. Otro punto interesante. Este menú que está acá es un menú dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un menú que puede variar dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado. Por ejemplo, si se fijan aquí me dice de la A a la Z y de la Z a la A. Yo selecciono, por ejemplo, estos valores que están aquí y vuelvo acá, él me va a decir del menor a mayor o del mayor a menor. O si selecciono, por ejemplo, bueno, en este caso creo que no tengo fechas, pero por ejemplo, por acá tengo fechas aquí en esta, por ejemplo. Si selecciono acá, miren que entonces aquí me cambia, me dice el más antiguo al más reciente o del más reciente al más antiguo. ¿Sí? Te lo digo porque tiende a confundir que en ocasiones quizás no estamos seleccionando el mismo grupo de datos que estamos viendo en la grabación y demás, y pueden confundirse a que no le sale exactamente la información que se muestra, y es precisamente en este caso quizás porque no se esté seleccionando el tipo de dato exacto como en la grabación. ¿Bien? Entonces, ese ordenado, vamos a seleccionarlo nuevamente, lo vamos a hacer de manera ascendente de la A a la Z. Acá me aparece esta ventana que yo debo seleccionar. Si quiero ampliar la selección, pues Excel automáticamente detecta que tiene datos a los lados de esta columna. Entonces, si amplío la selección, él va a llevar cada fila completa a la nueva posición donde vaya. Si yo le digo aquí continuar con la selección actual, bueno, lo hice. Solamente hizo el cambio en esta columna, más no en las demás. Entonces, es importante tomarle en cuenta. Vamos a hacerlo nuevamente. Y aquí sí se hizo el cambio. ¿Bien? Y así van a ir, si se fijan, aquí les suministramos tanto los datos como las instrucciones. Ustedes van a ir realizando los cambios en cada una de las hojas
En este caso, por ejemplo, nos pide que ordenemos la base de datos según el total de forma descendente, o sea, de mayor a menor. Selecciono aquí mi Control Shift, flecha hacia abajo. Y acá le digo de mayor a menor. Y de esta forma vamos viendo cómo va descendiendo los valores hasta encontrarse con el valor más bajo dentro de los datos. Bien, que es este que está aquí debajo. En el caso del ordenado 3, si surge alguna duda o muy rápido, me pueden abrir su micrófono, por favor, y me piden que les aclare cualquier cosa. En el caso del ordenado 3, vamos a hacer uso de las listas personalizadas para crear un ordenado en el orden que nosotros queramos. ¿Bien? Por ejemplo, en la primera semana nosotros utilizamos la lista personalizada para insertar los días de semana, los meses del año, y utilizamos el patrón de comportamiento, ¿se acuerdan? Para lo que es el salto de los valores numéricos. En la segunda semana insertamos una lista personalizada a nuestra necesidad, que se creó una lista personalizada. Y en esta ocasión entonces sería para crear un orden personalizado. Lo primero que voy a hacer es seleccionar el orden en el cual me están solicitando que se coloquen los valores. Bien. Lo voy a copiar y en este caso vamos a hacerlo en base a proveedor. Nos pide que sea en ese orden y si hay nombres adicionales que se coloquen al final. Entonces vengo acá, hago mi selección y en vez de utilizar alguno de los dos primeros que ya hemos utilizado, vamos a utilizar acá el orden personalizado. El orden personalizado me permite a mí yo crear diferentes niveles de profundidad a nivel de ordenado de datos. Por ejemplo, aquí yo puedo indicarle en base a qué columna, que en este caso sabemos que en base a proveedor. Aquí me indica si voy a utilizar, por ejemplo, el valor de la celda, que es el que estamos utilizando en este momento. Y acá les indico que va a ser una lista personalizada. Él me permite aquí yo crear esa lista, por eso copié ahorita los valores para aquí pegarlos. Bien. Agrego esa lista y esa lista es la que yo voy a seleccionar y voy a aceptar. Miren acá donde se muestra. Y ya cuando yo presiono aquí aceptar, voy a visualizar aquí que me tengo aquí Leica Trading, Carkio y demás. Bien, entonces esa es una forma de yo personalizar mi ordenador de datos para que se visualice en el orden específico que yo quiera, no de la A a la Z ni de la Z a la A y así sucesivamente. Los siguientes ordenados en la hoja 4 y 5 van orientados a ordenado en base a colores. El ordenado en base a colores yo lo puedo hacer en base al color del texto, como es el caso aquí en ordenado 4, o en base al color del relleno de la celda, como está en el ordenado 5. Si se fijan acá, aquí me dice en el enunciado, debemos ordenar la base de datos según el color de relleno de la celda. En el orden de colores debe ser primero todos los rojos, luego todos los amarillos y luego todos los verdes. Entonces, nuevamente aquí vamos a hacer uso del orden personalizado. Pues si me posiciono acá, hago un Control Shift, flecha hacia abajo, y aquí hago un ordenado personalizado. Aquí vamos a indicarle, por ejemplo, que en base a la columna total, yo quiero que tú analices el color de la celda, si fuese en este caso el 5, y el color de la fuente si fuese el 4. Básicamente esta es la diferencia entre uno y otro. Después los pasos son los mismos. ¿Bien? Por ejemplo, cuando yo selecciono aquí el color de la celda, Excel automáticamente va a analizar esa columna completa y me va a retornar acá los diferentes colores que tiene esa columna. De manera que en base a esos colores yo pueda ir haciendo el ordenado según la secuencia y los niveles que yo voy a ir agregando aquí debajo. Por ejemplo, el color de la celda, miren aquí donde él colocó los diferentes colores encontrados acá. Vamos a iniciar con el rojo que está acá. Agrego un siguiente nivel. Total nuevamente. Color de la celda. Y ahora va el amarillo. Si no quiero hacer esto n veces en base a los requerimientos, yo puedo simplemente aquí copiar el nivel
el cual ya va a tener todas las informaciones y seleccionar el siguiente color, que en este caso es el verde. Así como yo copio nivel o adiciono, puedo eliminar y demás. Presiono aceptar y aquí podemos visualizar cómo se visualizan todos los rojos, luego los amarillos y por último los verdes. Bien. Entonces, eso en base al contenido de ordenado. En base al filtrado, el filtrado, como bien hablamos al inicio, se aplica al encabezado. Yo me posiciono en cualquier celda del encabezado y voy a aplicar acá mi filtrado. Miren aquí donde me aparecen las pestañas. Y lo siguiente ya es yo llevarme del instructivo acá, de la instrucción. Me dice mostrar las ventas de queso Cabrales y todo. O sea, me está hablando solamente de dos tipos de datos. Y yo simplemente quito seleccionar todo. Y acá selecciono tofu y queso Cabrales. Acepto. Ya aquí podemos visualizar que solamente se muestran esos dos productos que fueron los que seleccioné aquí en el filtrado de datos. Pueden notar que en los números que representan las filas hay saldos, el 11, el 15, el 140, 215 y así sucesivamente. Esto quiere decir que hay celdas, hay filas que no se están mostrando porque no cumplen con la condición. Pero esas filas que no se están mostrando no se eliminan, sino que están ocultas y si mañana yo elimino ese filtro, puedo con facilidad mostrarlas nuevamente. En ocasiones, por ejemplo, yo hago este filtrado de datos, puedo aquí copiar estos datos y llevármelo a una hoja nueva, bien, pegarlos acá, ya todo de manera secuencial, y ya cuando yo vuelvo a esa hoja en Excel, el filtrado 1, puedo entonces eliminar el filtrado para que se muestre todo en el orden que estaba inicialmente. Pero ya aquí yo tengo todo lo que son esos Cabrales y tofu que están fuera ya del filtrado porque lo copié y lo pegué en una hoja nueva. ¿Sí? Entonces eso para que lo tengan. Ops, creo que cerré todo. Entonces, estábamos en filtrado 1, vamos a aplicarlo nuevamente. Ok, pero aquí tenemos un filtro que es compuesto. Porque si se fijan, luego nos dice hechas por el vendedor Daúl. Entonces, aquí podemos visualizar que tenemos varios vendedores. Entonces, aquí vamos a aplicar el filtro para que solamente sea este vendedor en este sitio. Entonces, aquí se reduce significativamente la cantidad de registros porque deben cumplirse tantas condiciones yo coloco, tantos filtros yo aplico. Bien, esa es la idea. Entonces, si así vamos viendo el filtrado 2, en el filtrado 2 ya es un poquito más simple, solamente nos pide aquí un filtrado simple en la ciudad, que sea la de Manchester. Aplicamos por acá. Nada complejo. En el filtro 3 nos pide que nos muestre solamente los registros con precios mayores de 1.500 en la categoría de productos lácteos. Yo voy a aplicar mi filtro. Voy a seleccionar la categoría inicialmente. Ahí está. Y lo cierto es, señores, que aquí no hay ningún producto de productos lácteos que esté con un valor mayor a 1.500. La idea es que acá, cuando usted aplique el filtro de productos lácteos en el precio por unidad, por ejemplo, se va a dar cuenta acá, si lo hace manualmente acá, que no hay ningún producto por encima de 1.500. Si usted, por ejemplo, aquí utiliza esta herramienta que está aquí de filtro número, es igual que la que vimos anteriormente acá arriba de la A a la Z y demás. Es una herramienta dinámica que puede variar su contenido dependiendo del tipo de datos también. Entonces, por ejemplo, si yo les digo mayor que, porque si
Vamos a suponer por un momento que aquí yo tengo 50 productos de productos lácteos que exceden los 1500, 50, y que estén aleatorios, mezclados entre los demás. Yo tendría entonces, si lo hago de esta manera manualmente, que hacer la selección manualmente. No es la idea. Bien, entonces ahí nos auxiliamos de este tipo de herramientas. Que por ejemplo, si aquí yo le digo mayor que, y aquí yo inserto el valor, ya él automáticamente va a tomar ese patrón y todos los valores acá lo va a analizar con ese patrón. Con esto nos facilitamos la vida bastante para no tener que seleccionarlo manualmente y reducimos significativamente el margen de error. Entonces, si aquí yo le digo mayor que 1500, nos damos cuenta que no va a aparecer en blanco, no nos va a aparecer ningún registro que cumpla con ambas condiciones. ¿Por qué? Porque no tenemos un valor por encima de 1500. Y con relación a esa pregunta que hicimos ahorita, de que el mayor o igual, por ejemplo, si yo coloco un producto con mayor 1500 y otro 1501 y aplico los precios mayores de 1500, pues ya yo sé que el 1500 no aplica porque no es mayor, sino igual. Bien, eso es matemática básica. Acá le digo mayor que 1500 y acá solamente me va a mostrar ese producto que cumple con ambas condiciones y que es mayor a 1500. Por acá ya vemos también otro ejemplo similar al que vimos anteriormente. En este caso se va a hacer en base al total y en vez de utilizarse el mayor que, en este caso se va a utilizar el filtro entre, bien, la opción entre un valor y otro. Así que vengo acá y le digo que quiero que me muestre, por ejemplo, si se fijan aquí, miren, mayor de 1300, ¿no? de 3000, perdón, miren, ya ahí entramos en los 3000. Mira, aquí entramos en los 3000. Todos esos valores son de 3000. Mayores de 3000, mayores de 3000, mayores. Imagínense que tuviésemos que seleccionar todo eso manualmente. Es una labor titánica. Entonces aquí yo vengo y les digo entre 3000 y 15000. Ya él automáticamente va a aplicar el filtro y aquí se van a mostrar específicamente los valores que cumple o que tiene dentro de ese rango establecido. Por último, aquí tenemos con relación al filtrado, el filtrado aplicado a fechas. Bien. En este caso, tomando en consideración la fecha de venta, acá nosotros vamos a utilizar un entre, igual como me lo indica aquí el enunciado, porque mostrar solamente las ventas realizadas entre enero y marzo del 2018. Entonces yo puedo venir acá, seleccionar aquí, miren cómo cambia el menú, me dice la próxima semana, esta semana, el próximo mes. Bien, porque ya él sabe qué tipo de datos tengo ahí. Entonces aquí le vamos a colocar entre, en nuestro caso acá, y aquí vamos a seleccionar, miren este calendario, me aparece aquí, yo puedo seleccionar las fechas, yo la voy a seleccionar manualmente y voy a hacerle un pequeño ajuste. Pequeño ajuste que le voy a hacer es acá en el año. Selecciono aceptar y ya aquí todas las fechas que se están mostrando son las que cumplen con esos primeros meses que tenemos por acá. Listo. Entonces ya con esto concluyen lo que es el contenido de la unidad 4. Que es la primera unidad de la que vamos a ver el día de hoy. La unidad 5, aquí vamos a ver algunos temas muy interesantes. Vamos a estar visualizando aquí los tópicos de los gráficos, inserción de gráficos estáticos. Ya en Excel intermedio vemos gráficos dinámicos. Vamos a ver el concepto de impresión y el concepto de los macros, en este caso los macros grabados. Pues tenemos macro programados y macro grabados. Los macro grabados son de un uso mucho más fácil, aunque también tienen limitaciones de funciones avanzadas. ¿sí?
Entonces, ya en Excel avanzado vamos a estar viendo macros programados a nivel de programación de Visual Basic para aplicaciones y desarrollando macros funcionales que les puedan ayudar en la realización de sus actividades diarias. Básicamente el día de hoy esta parte de los macros como para motivarles a que vean que sí tenemos cosas más adelante que ver y que les pueden ser de mucho interés para ustedes. Entonces, en cuanto a la guía, vas a encontrar acá todas las definiciones y aspectos generales, conceptos básicos sobre esos puntos en cuestión. Conceptos de gráficos, los tipos de gráficos, conceptos de macros, todo lo que es las definiciones y los diferentes tipos y cómo aplicarlos en el día a día. Macros son un grupo de instrucciones programadas bajo un entorno de Visual Basic para aplicaciones, cuya tarea principal es la automatización de tareas repetitivas y la resolución de cálculos complejos. Se trabaja en un lenguaje de programación que se llama VBA, que es el lenguaje de programación basado en Visual Basic y que ha sido enfocado en la realización de programas sobre las herramientas de Word, Excel, Access y PowerPoint. Como digo, ahí también está compuesto, se puede ejecutar allá. Entonces, aquí se muestra ya el paso a paso de cómo crearlo, también de cómo habilitar la pestaña de programador. La pestaña de programador es una pestaña que no viene habilitada por defecto en el Excel, que es esta que está acá. En ocasiones se le llama programador, dependiendo de la versión pueden, aquí diga también desarrollador. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cómo habilitarla y demás. Ok, entonces, en cuanto al contenido del foro, aquí tenemos un foro que tienen que trabajar, explicar con sus palabras la importancia de los temas tratados en esta unidad, bien fácil y sencillo. Valor de 5 puntos acá que pueden obtener. Tenemos dos audiovisuales, uno específicamente orientado a los gráficos y al área de impresión, y otro a cómo habilitar la pestaña de programador y cómo realizar los macros grabados. En base a esos audiovisuales tienen esta actividad práctica y por último acá un foro de cierre, de despedida, en el cual agradecemos acá su participación, si hay algún punto de mejora, si entiende que todo estuvo bien, será bien recibido su apunte. Bien. Entonces, esta actividad práctica tiene 3 hojas. Esas 3 hojas, en la primera vemos lo que es la parte de los gráficos. Mire que con la ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad, realizar los siguientes gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Deben insertar gráficos de columna, gráficos de línea, gráficos de área, analizar las diferencias entre ellos e insertar gráficos de pastel a cada uno de los meses de dicho reporte. Estas son las nóminas que se trabajaron y en base a esas 2 nóminas se creó este pequeño reporte de nómina que contiene el sueldo neto de cada uno de esos empleados. Entonces, básicamente, para lo que es la inserción de un gráfico como tal, no hay una ciencia tan grande, ¿verdad? Que en este caso seleccionamos los datos, vamos al menú insertar y en la sección de gráficos vamos a ver todos los tipos de gráficos que podemos insertar. Por ejemplo, un gráfico de columna, lo puedo insertar, lo puedo mover. Este gráfico trae un título de gráfico que puedo editar. Y una vez se edita, bien. Entonces, yo puedo jugar con esto. Ya una vez yo lo inserto, puedo hacer un clic fuera, volver a seleccionar mis datos e insertar un gráfico distinto, como este de área o el de línea, cualquiera que yo necesite. Así va a ir agregando hasta completar los diferentes tipos de gráficos que nos piden acá.
Si quiere alejar un poquito la pantalla, puede hacerlo para que se vea de esta forma e ir trabajando más cómodo. En cuanto al gráfico de pastel, que se nos está pidiendo aquí debajo, bien, para cada uno de los meses. Si se fijan acá hasta el momento, yo he seleccionado los dos tiempos, que son estos dos. Gráficos como el gráfico de barra, el gráfico de línea, el gráfico de área, el gráfico de columna, todos esos gráficos me permiten a mí yo tener, superponer los dos tiempos e ir viendo el crecimiento entre un tiempo y otro. Por eso aquí ustedes ven columnas en azul y en columnas en rojo. En el caso de el gráfico de pastel, no nos permite eso. Yo debo ejecutar un único tiempo a la vez, por ejemplo, de los ingresos de enero, perdón, de febrero. Y aquí yo voy a ver qué parte del pastel tomó cada uno de los empleados. Entonces vengo acá y aquí tengo mis datos de cómo quedó ese pastel. Ahora bien, como él me indica que yo debo agregar un gráfico de pastel a los 2 meses, ya en el siguiente mes, para yo seleccionarlo, ahí es donde entro. Primero selecciono el nombre del apellido y luego de seleccionado eso, con la tecla control, entonces selecciono el segundo mes. Bien. Cuestión de que ya estando seleccionado todo, si lo inserto por acá, me aparecería solamente marzo. Bien, entonces aquí tengo febrero y allá tengo marzo. Y esa es la idea, que ustedes puedan ir viendo diferentes técnicas sobre cómo aplicar uno u otro formato. Adicional a esto, hay algunas funciones que se habilitan una vez yo selecciono el gráfico o cualquiera de los objetos que yo inserte en el menú insertar. Este menú, los objetos que yo inserto a través de este menú tienen unos menús flotantes que aparecen cuando seleccionas el objeto. Por ejemplo, aquí yo no lo estoy seleccionando, ahí no me aparece. Ahora lo estoy seleccionando, mira aquí donde me aparece. Este menú flotante me permite cambiar las propiedades del gráfico del objeto, cambiar incluso las diferentes tonalidades de colores del gráfico como tal. ¿Sí? Entonces es importante eso. En el área de impresión, vamos a ir visualizando acá, se les pide realizar una vista previa. Aquí si hacemos archivo, vamos a imprimir, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos apenas 2 hojas con información. Bien. Yo puedo hacer el ajuste seleccionando el área de datos que yo quiera imprimir. Y aquí seleccionando la opción imprimir la selección. Bien. Esto es un arma de doble filo porque, por ejemplo, si yo quiero que algo se mantenga todo el tiempo visualizando, por ejemplo, si yo quisiera quitar esta área de aquí en disposición de página, esta área de impresión, la quito. ¿Por qué? Porque solamente tiene 2 páginas, pero yo sé que el documento tiene 5 páginas. Si yo la quito aquí, borro el área de impresión y vuelvo otra vez a archivo, imprimir, me doy cuenta aquí debajo, mira, tiene 5 páginas. O sea, que vi información ahorita que no se estaba mostrando porque estaba fuera del área de impresión previamente seleccionada. Entonces, ¿por qué digo con arma de doble filo? Porque, por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar un área de impresión que yo quiero que se muestre y no quiero estarla seleccionando cada vez. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar esto, e ir a archivo, imprimir, me dice que son 5 páginas, y yo lo cambio y le digo, imprime solamente lo que tengo seleccionado. Él cambia, me dice, mire, es una única página. Bien. Ahora, si yo cada vez que abro el archivo tengo que hacer esta selección e ir a imprimir y luego seleccionar la selección, entonces ya eso se convierte en una tarea un poquito pesada para mí. Entonces, ¿qué yo hago? En esos escenarios en lo que se requiere que este rango de celdas esté ya orientado a ser impreso, entonces yo aquí creo lo que se llama un área de impresión en base a la selección que yo tengo en la celda. Bien, entonces yo le digo, establecer área de impresión, ahí está, y si vengo ahora al archivo, imprimir, ahí. Un momento, por favor.
Ok, entonces vamos a ver, porque aquí parece que no se me aplicó. Vamos a eliminarlo. Vamos a hacerlo nuevamente. Yo quiero que solamente sean estos. Establecerla. Y acá vamos a ir ahora a imprimir. Aquí sí. Entonces, si se fijan, aquí solamente se está mostrando eso. Entonces, ya yo, si mañana hago cambios acá o si hago cambios acá, no tengo la necesidad de estar seleccionando cada vez que vaya a imprimir, porque ya yo tengo esa área de impresión previamente seleccionada. ¿Puede entender? Entonces, va a depender en cada caso lo que usted quiera hacer. Entonces, tenemos esas dos opciones para ese tipo de funciones. ¿Se entiende? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Vamos bien? Déjenme saber, por favor. Excelente. Ok, entonces vamos ahora a ir viendo los humanos. Ok. Igual que como vimos en la guía, acá nos indica que los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas. Nos pide que mediante, no, en este caso nos dice que mediante los cuales se puede automatizar tareas de uso recurrente. Luego nos pide que mediante el uso del material didáctico y audiovisual realice lo siguiente. Primer punto, habilitar la pestaña de programador. Segundo punto, crear una macro grabada mediante el cual se completen los valores de la tabla. Esto se va a ejecutar mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. Aquí yo tengo esta tabla. Viene siendo como una nómina igual, ¿verdad? Estamos trabajando con eso. La idea es enseñarle al macro cómo él crear, cómo él completar la nómina y luego entonces ejecutarlo con presionar simplemente un botón. Entonces, para yo habilitar la pestaña de programador, debo ir a opciones. Acá arriba, más comando. Y aquí tengo en la parte de opciones de Excel. Voy a personalizar la cinta de opciones. Y cuando me habla aquí de personalizar la cinta de opciones, hace referencia a esta cinta que tengo acá arriba, en la parte superior. Esa es la cinta de opciones. Las opciones que se muestran aquí arriba son las que están cotejadas de este lado. Miren, insertar, inicio, disposición de página, que la estábamos viendo hace un momentito. Y esta de programador no viene cotejada. Por esa razón, si yo la decotejo y le doy a aceptar, podemos ver cómo aquí desaparece. En algunas versiones puede que en vez de programador nos diga desarrollador. Bien, eso ténganlo en cuenta. Si tienen alguna versión 2013 o 2016, puede que cambie el nombre. Entonces, en la pestaña de programador aparece un sinnúmero de funciones que nosotros vamos a ir ejecutando y vamos a ir probando según vayamos avanzando en los diferentes módulos. Vamos a iniciar con la grabadora de macros, que es esta que está acá. Cuando le presionamos aquí en grabar, ella nos va a pedir algunas informaciones, como el nombre del macro, el cual es recomendado que no tenga espacio, o sea, que tenga como, si quiere utilizar un separador, una rayita abajo podría ser. Cálculo. Bien. Acá vamos a colocar una combinación de teclas. Si el botón no se inserta con esta combinación de teclas, se puede ejecutar el macro. Podemos también seleccionar dónde yo quiero que se ejecute ese macro. Si en este único libro, cada vez que se abre un libro nuevo, o sin importar en mi libro de macro personales, quiere decir en cualquier lugar, o sin importar desde qué libro se quiere ejecutar. Siempre va a estar ahí visible en la lista de macros. En este caso yo le voy a decir esto. Y la descripción no es menos importante. Es qué es lo que hace el macro de una manera un poquito más detallada. Ya puede llegar el momento que ustedes tengan 12, 15, 20 macros. Y si mañana usted se va de vacaciones y alguien tiene que ejecutar ese macro, la descripción puede ayudar a identificar cuál es el macro o qué hace ese macro.
Una vez yo presione aquí aceptar, van a notar que acá va a cambiar de nombre, de grabar a detener grabación. Miren aquí. ¿Ven? A partir de este momento, todos los clics que yo haga, todos los cálculos que yo haga, se van a grabar y se van a convertir en un código de programación. Entonces, por eso se recomienda ser específico a la hora de hacer los cálculos. Pues si hago un cálculo mal y lo dejo mal, esta grabación se queda grabada mal y va a dar un resultado erróneo. Bien, también otro punto importante es que a nivel de grabación de macro, los macros no sean muy extensos. O sea, no sea un macro que dure 5 minutos, 10 minutos grabando, porque puede ser que en uno de esos minutos ya usted se equivoque y entonces dañe el macro completo. Vamos a iniciar, aquí me dice, vamos a calcular el 2% de este valor, luego el 2.5, luego el 3, luego vamos a sumarnos todos los descuentos y vamos a extraer el sueldo neto. Entonces, hacemos el ejercicio normal, como que no nos están viendo, no nos están grabando. Es la etapa parásica. Entonces, acá 2.5%. Vamos a hacer la suma. Y el sueldo neto va a ser igual al sueldo bruto menos el total de descuento. Entonces, aquí vamos a hacer un autoarrastre para de esa manera yo ir completando los cálculos. Y de este lado vamos a hacer una sumatoria para que él nos muestre aquí el total. Seleccionamos esto. Todo esto lo está grabando la grabadora de macro. Y acá vamos a hacer un arrastre horizontal. Bien, entonces en este momento ya aquí yo voy a detener la grabación porque precisamente ya concluimos, ¿verdad? La detengo. Si veo aquí en macros, puedo ver los macros que se han creado. Aquí yo tengo algunos que ya previamente tenía en mi libro de macro personal. Y este fue el que acabamos de crear. Si ese yo lo visualizo aquí en modificar, puedo ver que tiene un nombre que le agregamos, tiene una descripción, que es esta que está acá, tiene la combinación de teclas con la cual se ejecuta, y aquí tiene ya desde la selección de la celda, el cálculo que se hizo porcentual, el autoarrastre, todo esto es la programación interna que se hizo. Este tipo de programación es el que vamos a ver en Excel avanzado. ¿Sí? Para que ustedes vayan aprendiendo qué significa cada cosa y cómo ejecutarlo. No se asusten, eso es facilito. Entonces, ok, entonces ya detuvimos la grabación. Yo voy a voy a anotar aquí debajo este valor que tengo acá. La idea básicamente es que ustedes ver el cambio, porque la magia de los macros, ¿no? Que cada vez que yo voy a hacer algo, yo primero haga la grabación y luego lo ejecute. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? La idea básicamente acá es que yo pueda hacer cambios en el origen de estos datos. Y cuando yo vuelvo a ejecutar mis macros, entonces el macro se adapte a esos cambios que yo hice. Por ejemplo, aquí hay una clara evidencia de que hubo un error de digitación. El caso de José Colón, que si se fijan es el sueldo por una amplia diferencia más bajo entre todos. Aquí hubo un error, en vez de 5.000 eran 50.000 pesos. Yo voy a borrar todos estos cálculos que se hicieron con la macro, precisamente para cuando haga el ajuste en los datos de origen,
Eduardo, una Entonces, pregunta. ajá. Y si me equivoco en alguno de los pasos de ese proceso, yo tengo que entonces eliminar todo lo que grabé y volver a grabar de nuevo, o puedo hacer alguna modificación justo en el proceso donde estaba el error. Si es una corrección básica, lo puedes hacer en el proceso de grabación. Vamos a suponer que en vez de ser un 2.5, colocaste un 2.6 o hiciste la multiplicación por 2.5 sin el por ciento. Ese tipo de correcciones sí la puedes hacer en el mismo proceso. Ahora bien, si ya detuviste la grabación, no puedes como retomar la grabación para hacerlo. Entonces ya ahí, si quieres hacer, por ejemplo, ya aquí yo detuve la grabación, si yo quiero hacer algún ajuste, ya tengo que hacerlo a nivel de programación por eso. ¿Qué? O grabar el macro nuevamente desde cero. Entiendo. Ah, ok. ¿Sí? Ok, entonces acá, por ejemplo, ya tenemos el macro grabado. Bien, ahora vamos a insertar un botón, que son los famosos controles. Excel nos permite a nosotros insertar varios tipos de controles. Están los controles de formularios, que son los que nos permiten enlazar esos controles con macros previamente creados, como es el caso nuestro. Dejamos el macro grabado, yo voy a insertar un botón y él, cuando yo lo vaya a insertar, me va a pedir que yo lo asocie a un macro que se haya creado previamente. En cambio, los controles de ActiveX son controles que yo lo puedo insertar y luego de insertados me permite a mí yo programar la acción que quiero que ejecute ese botón. Bien, esto lo vamos a ver en avanzado, pues en este momento es que vamos a ver la parte de programación. Entonces, si aquí yo le digo que quiero insertar un botón de formulario, ¿verdad? Me va a permitir aquí yo hacer la inserción de dicho botón. Una vez yo lo trate de insertar, que suelte el clic. A ver, aquí. Vamos a borrarlo. Así que hay algo con mi mouse que no me permitió. Porque la idea que yo quiero que ustedes visualicen, que por ejemplo aquí ya yo quiero que ese sea el tamaño de mi botón. Suelto el clic, miren cómo él me abre la lista de macros para que yo entonces seleccione cuál es el macro que yo quiero que se ejecute cuando se presiona ese botón. Entonces el botón yo le puedo cambiar el nombre, decirle aquí, por ejemplo, calcular. Bien. Claro está, antes de yo ejecutarlo, voy a modificar los datos de origen porque lo que quiero confirmar es que el macro, cuando yo lo ejecute, se va a adaptar a este cambio. Bien. Si lo presiono ahora, veo que él hace el cálculo en cuestiones de segundos. Vemos aquí todos los cálculos que hizo. Miren el monto actual aquí debajo. Este era el monto que teníamos antes, 339.000. Subió básicamente casi 40.000 y algo de pesos en base a este valor que tenemos aquí ajustado. Bien, entonces, esto yo lo puedo ejecutar N veces. Y así no nos podríamos quizás limitar. Yo podría aquí crear otro macro en la grabadora que podría decir que se llame limpiar. Le colocamos otro. Aquí bueno, vamos a ver, me dice que ya existe una macro asignada a esta tecla. Ok, vamos a cambiar la tecla. Aquí él me recomienda, ¿sí? Entonces yo puedo aquí proponer otra combinación. Ya existe una macro asignada extra. Vamos a utilizar otra. Ahora sí me lo permite. Entonces, básicamente, si se fijan, aquí está grabando. ¿Yo qué voy a hacer? Como esto lo que va a hacer es limpiar, yo puedo aquí borrar esto y borrar esto. Detengo mi grabación y ya aquí yo tengo otra macro, señoría. Aquí yo tengo otra macro que lo que va a hacer es prácticamente limpiar. Aquí inserto mi macro. Me va a pedir que haga relación a este. Y puedo cambiarle el nombre.
Bien, entonces ya aquí yo tengo un botón que calcula y tengo un botón que limpia. Y de esta manera yo puedo ir haciendo bien. Entonces, este tipo de cosas es que nosotros queremos, es donde queremos llegar, que nosotros podamos simplificarnos la vida, crear macros que ustedes puedan utilizar para facilitarle su día a día. Bien, que sean más productivos. Un punto no menos importante es la forma en la que se graba una máquina. Bien, si no grabamos de la manera correcta, todo esto que hemos hecho hasta el momento, cuando ustedes envíen su información, no se va a poder ejecutar de esta manera. Bien, entonces, para grabarlo, que esos códigos viajen con el archivo, deben hacerlo de la manera siguiente. Archivo, guardar como, y aquí donde está el tipo de archivo, van a seleccionar la opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Libro de Excel habilitado para macros. Cuando seleccionan esa opción y le dan a guardar, entonces el archivo se guarda como un macro. Yo voy aquí a descarga, van a notar visualmente la diferencia entre un archivo de macro, que es este, miren ahí como me dice tipo, hoja de cálculo habilitada para macros, y el verde aquí me dice tipo archivo de Excel. Entonces, básicamente es de la diferencia, pero deben tomarlo bien en cuenta porque si no lo mandan de la manera correcta a la plataforma, no lo voy a poder evaluar como lleva, como manda bien, porque no voy a poder visualizar qué programación usted hizo, si es funcional o sí. Dudas, aclaraciones, mi gente, antes de cerrar. Dudas, aclaraciones. Todo correcto hasta ahora. Una pregunta, líder. Adelante, Carlos. Con relación al segundo tema que estábamos realizando, la tarea, de las dos, solamente se realizaron la primera o la segunda, tercera, que son como 3 temas que habían adelante. ¿Te refieres a aquí en esta práctica o en la anterior? No, la práctica anterior, líder, en la práctica anterior. De ahí estamos un poco claros. En la práctica anterior sería como cuando realicé la práctica. Al parecer me confundí. Creo que nada más realicé una, creo si no eran 2. Lo puedes cargar nuevamente si quieres. Ajústalo y lo cargas nuevamente. Entonces me va a aparecer a mi pendiente de evaluar y ahí yo hago la corrección del lugar. No hay problema. Ok, está bien, gracias. Saludos, profe. Sí. Adelante. Sí, profesor, le habla Gilbert. Hola, Gilbert. Sí, mira, en estos días he tenido inconveniente con la lactomía. Entonces, en el día de ayer fue que me puse a hacer la madrugada, la tarea de la 2 y la 3. Ok. No hay problema con eso, que yo la suba hoy, ¿verdad? Bueno, para ir entonces y viendo ese punto muy importante, no hay problema, la puedes subir todavía en lo que queda de semana. Nuestra fecha de cierre de compromiso, señores, es el domingo 18 a la medianoche. O sea, que tienen esta semana completa para trabajar todo lo que tengan pendiente. Yo he evaluado algunas de las entregas, ya pueden ir verificando. Los que entregaron más el día de ayer y eso, pueden ir verificando en calificaciones. Pero ya saben, tienen esta semana completa para recoger todo lo que tengan pendiente hasta el domingo. Ya el lunes en la mañana yo voy a proceder a entregar el curso. La idea es ver si se puede gestionar la parte del intermedio en esta semana y ver si ya a la mayor brevedad posible podríamos entonces iniciar el intermedio con todos los que aprueben. Recordarles que el mínimo para aprobar son 60 puntos. Y nada, ese es el líder. Adelante, Gilbert. Sí, señor Edward. Entonces, vamos a seguir con el mismo grupo para lo que es el otro módulo de Excel avanzado, o sea, con lo que quede. Exactamente. Vamos a intermedio primero y luego de intermedio entonces avanzado. Ok. Profesor, una aclaración, disculpe. Ahí ya que estaba confundido, porque nada más realicé en la parte final del segundo tema, no hice la parte número 3, nada más hice la parte número 2. Ahí es que estaba confundido, porque estaba medio confundido si el tema 3 y ahora acuérdense que brincamos y estamos en el tema 4. Sí, pero el tema 3
lo vimos la semana pasada. La grabación está ahí, ustedes pueden revisarla. Sí, eso es lo que me falta. Lo que pasa es que al pasar el tema 3, a donde fueron lo de la suma, eso me faltó de hacerlo. Exacto, la función y eso. Voy a ver si la culmino hoy para enviársela. Excelente. Judith, adelante. Profe, yo subí los 2 capítulos hoy porque me confundí de fecha y subí los 2 capítulos hoy. No hay problema. Los de este módulo. No, o sea, el del capítulo de hoy ya tenemos esta semana, son de los demás módulos. Me confundí y lo subí No hay todo. problema. No hay problema. Está bien. No hay problema. Bien, líderes. Entonces, perfecto. Bueno, tenemos aquí a Yoseiri. Adelante, Yoseiri. Hola, Edward. Es con relación a la grabación de la clase anterior. No sale en Infoté. Yo no la visualizo. No la compartimos por esa vía. Vamos a ver. No. Sale No está lo del YouTube, sí, prácticamente sí. Ok. Aquí veo que no está eso. Ni por el grupo la compartimos nosotros. Qué raro que se me pasó eso. Déjeme ver. Porque yo creo que en el grupo, no sé si la llegué a compartir. No. Sí, Por el WhatsApp, miércoles el grupo de pasado, por el grupo WhatsApp. de WhatsApp, sí. Por el grupo de WhatsApp la compartimos el miércoles pasado. El miércoles, sí. Pero la voy a subir acá porque debe estar ahí también, sí. Sí, ahí dice semana 2, 25.119, que es este, exacto, 25.119. Sí, en el grupo de WhatsApp la compartimos el pasado miércoles. Pero está bien, aquí va a estar un poquito más tarde, en la unidad 2 y 3 la semana pasada, y en la unidad 4 y 5 la semana actual. Este encuentro que estamos grabando en este momento. Gracias. Perfecto, ya la vi en WhatsApp. Gracias. Siempre la Pregunta, señor profesor. Entonces la de ahora es la 4 y la 5 que se va a realizar. Exactamente. 4 y 5, ya con eso cerramos. Hasta el domingo 18, a la medianoche. Listo. Señores, cualquier cosa estamos activos por acá, por las diferentes vías, el grupo de WhatsApp y correo electrónico, también por la plataforma. Si surge alguna duda, estamos por acá para apoyarles. Espero verles la meta a todos. Esfuércense, concluyan todo lo pendiente y nada, les veo una meta. Pasen buenas tardes. Pase buenas.